Los sonidos. ¿Me escuchan ahora sí? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Bueno, quiero que salude a alguien, por favor, que está a su lado. Bueno, que está detrás suyo, para cambiar la cosa. No que esté a su lado, sino detrás. Amén. Qué bueno verles el día de hoy, esta mañana. Ayer tuvimos un evento para los jóvenes que fue una bendición. Yo vi varios acá que estaban entregando su vida al Señor Jesús, muy tocados, unos quebrantados. Mire, Dios hace maravillas y en realidad el corazón de una persona solo lo toca a Dios, eso no lo toca a nadie. Sí, y entonces vimos ayer el poder de Dios obrar. Amén. Quiero que hoy pensemos en miradas, por eso el título de la enseñanza esta mañana es el poder de una mirada, el poder de una mirada. Y quiero que miremos algunas cosas, algunas ilustraciones de lo que son las miradas. Por ejemplo, mire ahí en la pantalla, a ver, esta mirada, ¿qué le parece a usted? Imagínese si lo miran a uno así, es que, uy, no, terrible, ¿no? Esa mirada como de mal genio, como de desagrado. ¿Y esta? ¿Qué tal esa? No, terrible. Bueno, otra, miremos otra. Oh. Sí, esa es de amor, como de... Así como yo miro a mi esposa. Qué tal esa? Miremos otra, miremos otra. Las miradas dicen mucho, ¿cierto que sí? Puede que no estén hablando, pero las miradas dicen mucho. ¿Y esta? Ah, sí, a mí no me gustan los gatos, pero cuando veo eso, bueno. Y uso estas imágenes simplemente para que usted piense un poco en lo que significan las miradas. Las miradas son muy importantes. Dice por ahí un dicho que, y dice la gente que los ojos son las ventanas ¿de qué? Del alma. Es decir, como tú miras se puede ver el corazón. Ahora, yo creo que la Biblia es mucho más precisa en eso, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla por lo tanto la boca es la que deja conocer que lo que hay en el alma. Pero la mirada también, sí, hay miradas que uno entiende, está amargado, está mal geniado, como sea. Las miradas son muy importantes. Mire, tanto es esto que el Señor Jesús dijo, hablando de miradas, que un hombre si miraba a una mujer para codiciarla en su corazón ya había adulterado con ella. La mirada es muy importante. ¿Qué miras y cómo lo miras? Y hoy quiero que hablemos precisamente de qué, de las miradas y del poder de una mirada. Y vamos a mirar una historia muy conocida, vamos a mirarla en detalle y vamos a ver cómo las personas están mirando, qué mirada tienen. Vamos a ver las respuestas que las personas tienen ante las miradas y tú vas a pensar en cómo tú estás mirando. Pero antes de meternos en esa historia, quiero que oremos para que Dios sea hablando a nuestro corazón, que es lo más importante. Amén. Hay una canción que nosotros cantamos que dice: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Y Dios nos está mirando, Dios siempre nos está mirando. Y quiero que tú seas consciente de eso y vamos a orar para que la palabra de Dios llegue a donde tiene que llegar y haga lo que tiene que hacer. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que tenemos de adorarte, de cantar a tu nombre, gozarnos en medio de que te alabamos y te adoramos a ti. Gracias. Mira, ahora que vamos a meternos en la palabra, que en este momento nuestros corazones y nuestras mentes estén totalmente enfocadas en escuchar tu voz. Quita toda distracción, te lo suplico, Señor. Todo lo que venga a dañar y a romper lo que tú estás haciendo, quítalo, Padre Celestial, por favor, quítalo. Y que nosotros hoy te escuchemos y que seamos conscientes que tú siempre nos miras, Señor.
Amén y amén. Y vaya conmigo a Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22. Esta es una historia muy conocida y digamos que el personaje principal de lo que vamos a hablar hoy es Pedro. Sí, digamos que es Pedro, pero en realidad hay muchos otros personajes ahí, pero vamos a hablar principalmente ¿de quién? De Pedro. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 54 hasta el versículo 62 y preste mucha atención y quiero que usted trate de ver las miradas. Dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Miradas. Y quiero que en primer lugar te fijes en las miradas de Pedro. Fíjate en eso. Mira, dice el versículo 54: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Estamos hablando de quién, del Señor Jesús. Ya sabe, ellos han pasado la noche viendo al Señor Jesús rogar, interceder al Padre por fuerza. Lo que iba a venir a continuación no era fácil, y entonces el Señor Jesús está en un momento de angustia terrible, pero él se mantiene en hacer la voluntad de Dios. Pedro, días antes, horas antes, ha dicho: yo moriré contigo. Si todos te abandonaren, yo nunca te voy a abandonar, yo voy a estar contigo. Pero cuando llegó la hora, ¿qué hace Pedro? Mire lo que dice, lo que continúa diciendo el versículo: y Pedro le seguía de lejos. Y el versículo 55: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba mirando ¿a quién? A Jesús de lejos. Unas horas antes había dicho: yo voy contigo, yo voy a estar contigo, no importa lo que suceda, yo voy contigo. Pero ahora está mirando al Señor Jesús de lejos. Se sienta en el patio y él está de lejos. ¿Cómo sería? Y quiero que usted piense cómo sería este cuadro. Pedro vio los milagros del Señor Jesús. Hay una historia increíble del apóstol Pedro. El Señor Jesús le dice: vaya y pesque, ya hemos pescado toda la noche, vaya y pesque. Y él hace caso, dice: en tu nombre, en tu palabra lo haremos. Y cogen una pesca grande y Pedro entiende lo que está pasando y dice, se tira al mar. ¿Y qué hace? Se postra a los pies de Jesús y le dice: apártate de mí porque soy un pecador. Pedro conocía al Señor Jesús. Algunos, haciendo un chiste, dicen que la razón por la que Pedro negó a Jesús fue porque le sanó la suegra. Independientemente de eso, sí hay una verdad: Pedro vio el poder de Dios en su casa. Yo no creo que esa suegra fuera mala, yo creo que es como la mía, que es buena suegra. Pero mire, Pedro vio el poder de Dios. Pedro, usted vaya, busque en los evangelios, Marcos capítulo 8, Pedro hace la declaración probablemente más importante que hacen los discípulos. ¿Quién dicen los demás que soy yo?, preguntó el Señor Jesús. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el que había de venir, dice así. Y el Señor Jesús, reafirmando eso, dijo: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Quién se lo reveló? Pues Dios. O sea, Pedro en ese momento estaba siendo movido por el Espíritu Santo a hacer una declaración ¿de quién? De Dios. Pero ahora está mirando ¿a quién? A su maestro
de lejos. Ahora él está tomando distancia. ¿Sabes qué dice la mirada de Pedro? La mirada de Pedro dice: yo estoy contigo, pero lo suficientemente lejos para no correr peligro. Él quiere estar cerquita del maestro, pero no tanto como para meterse en un problema. ¿Por qué negó él al Señor Jesús? Pues porque eso le iba a traer problemas. Al Señor Jesús en ese momento probablemente ya lo estaban humillando, probablemente ya lo estaban abofeteando, ya lo estaban golpeando, ya lo habían lastimado, y Pedro está viendo, pero él dice, él se conforma diciendo: yo estoy aquí, pero simplemente guardo distancia para no tener que correr el mismo peligro. Esa es la mirada que Pedro está mostrando en este momento. Y yo quiero que tú pienses algunas cosas en tu vida. Tú también has visto el poder de Dios. Tú también has visto milagros. Anoche estábamos viendo el poder de Dios obrar. Tu vida también ha sido cambiada por el poder de Dios. Y has visto cómo otros han sido transformados por el poder de Dios. Pero somos como Pedro, que lo estamos mirando ¿de qué? De lejos. Porque ciertamente seguir a Cristo implica ciertos peligros, implica cierta dificultad. Como atraparon al Señor Jesús, implicaba violencia. Fue una gran multitud, dice que iban con palos y con piedras, y esa gente no iba con muy buenas intenciones. Y ser cristiano, seguir a Cristo, implica tener la oposición del mundo. Bien dice la Biblia que el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo ¿de qué? Del mundo. Y Juan 17 precisamente dice: no son del mundo, guárdalos del mundo, y el mundo los va a aborrecer porque no son ¿de qué? Del mundo. Ahí dice: el mundo los va a aborrecer. Tú tienes enemigos y nadie quiere estar con enemigos, y por eso muchos miran a Jesús de lejos. Muchos están en el patio sentados y Jesús está ahí, y ellos están sentados de lejos. Dicen: yo estoy contigo, pero simplemente lejos para no comprometerme, porque es muy peligroso. Lo que piensa esta clase de personas que mira, como Pedro está mirando en este momento, es: yo amo a Cristo, yo lo amo, yo doy mi vida por Él, pero no le sirvo. No sacan tiempo para servir a Dios. Pero yo lo amo. Tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero no sacan tiempo para servir a Dios. Señor, tú eres lo más importante en mi vida, y lo que tú me digas yo haré. Decimos las mismas palabras de Pedro, pero cuando llega el momento de demostrarlo, estamos mirando de lejos mientras Él está allá. Sufriendo. Yo amo a Cristo. Bien, evangelice una persona. No, es que usted sabe todas las excusas que se sacan a esta labor y esa tarea. No quieren traer. No sé qué pasa en su corazón, qué pasa en su mente, vergüenza. Pero están mirando a Jesús de lejos. Dicen: yo lo amo, igual que Pedro, pero están de lejos mirándolo. Él está allá en el paredón, y hay cristianos que están aquí lejos. Y quiero que tú pienses: ¿cómo estás mirando tú? ¿Eres de los que observa sin comprometerse? ¿Eres de los que está viendo a Jesús de lejos sin ir a estar al lado de Él? Esa es la mirada de Pedro. Lo ve de lejos. Probablemente en su mente está: yo le prometí que iba a estar con Él hasta el final. Bueno, pero no le dije que iba a morir con Él. Bueno, sí le dije, pero mejor como que así de lejitos. Y hay muchos así. ¿Eres tú uno de esos que mira a Cristo de lejos, habiendo visto su poder, habiendo visto su gloria?
¿Eres tú uno de los que lo mira de lejos? Pero hay otro tipo de miradas acá. Quiero que se fijen en las miradas de las personas. Aquí no nos dice el nombre de estos personajes, pero nos hablan de 2, 3 personajes y dice aquí que vieron a Pedro. Mire lo que dice el versículo 56. Pero una criada al verle, ¿vio a quién? A Pedro. Al verle sentado, se fijó en él y hay un énfasis en verlo. Verlo, se fijó y dijo, también este estaba con él. ¿Y Pedro qué hizo? Negó. Mira el versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, que no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro lo negó. Lo negó. Las miradas de estas personas que están acá, y esto es muy increíble, quiero que miremos un poco el cuadro. El Señor Jesús es llevado a un patio, a un lugar, a la casa del sumo sacerdote. Ahí está un patio, no sabemos el tamaño de ese patio, pero no creo que fuera muy pequeño. Había una gran cantidad de personas ahí, no miles, pero sí había una cantidad de personas. Y Pedro, uno, está mirando a Jesús sin comprometerse, pero otros ni siquiera lo ven. Ven a Pedro, ven a Jesús, pero no lo ven. Se cumplen ellos las palabras del profeta. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen. A mí me impresiona cómo es de sorprendente que haya gente que esté escuchando la palabra de Dios cada 8 días o en un evento especial. Usted probablemente ha invitado personas a la iglesia a que vengan a escuchar el mensaje. Les hacemos obras de teatro, esas salen muy chéveres, videos, música, predicaciones específicas, especiales para que toque su corazón, pero no pasa nada. Viendo, no ven. Ni siquiera hay ese sentido de empatía con el que está sufriendo. Mire, esta gente está viendo al Señor Jesús que está siendo humillado, vilipendiado, torturado, y les está importando es uno que está ahí para acusarlo y meterlo allá, pero no están viendo el que está sufriendo. Hoy día las personas, y usted escucha a las personas, critican mucho las películas violentas. Dicen la gente no debería ver películas violentas porque eso hace que se genere cierta, ¿cómo le diría yo a eso? Resistencia o tolerancia a la violencia. Si usted ve violencia en la televisión, entonces usted está dispuesto a aceptarla más fácilmente. Es lo que dicen las personas. Pero creo que no hay necesidad de ir tan lejos a eso. Hay gente que vio la violencia que se hizo contra el Señor Jesús y no pasó nada. Hay gente que la ve y no pasa nada. Ahorita hay películas en donde se muestra la crucifixión de nuestro Señor Jesús y la tortura de una manera muy gráfica, explícita. Y hay gente que no siente nada. ¿Eres tú uno de esos que mira lo que está pasando con el Señor Jesús, que mira que Él fue a la cruz, que mira que Él resucitó, pero no pasa nada en tu vida? ¿Eres tú uno de esos? Uno de esos que no ve que lo más importante está ahí, Cristo, y está mirando a los demás. Ay, mire este, mire aquel, mire aquel, mire aquella. Hay peor condenación y quiero ser enfático en esto. Hay peor condenación en que tú, que estés escuchando la palabra de Dios, que estés viendo al Cristo crucificado y viendo al Cristo resucitado, no te rindas ante Él porque no vas a tener excusa. Te van a decir, tú lo sabías, pero no quisiste hacer nada. Es peor. Y hoy yo quiero que tú pienses, estás acá, ¿qué? ¿Viendo qué? ¿Viendo qué? ¿Qué estás viendo? ¿Estás mirando a Cristo o me estás viendo a mí? ¿Estás mirando a Cristo o estás viendo a los que cantan? ¿Estás mirando a Cristo o estás viendo a la persona que vino contigo? Dice Hebreos capítulo 12 versículo 1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Y aquí sigue diciendo el pasaje algo que es para nosotros. Y dice, y teniendo en derredor esa nube tan grande de testigos, dice, despójese del peso que los asedia. Y pongan los ojos en quién, en Jesús. Y avancen, sigan, no se cansen. Pero hay gente que ve a Jesús, lo está viendo. Cuando digo que lo está viendo es que cuando nosotros proclamamos el sacrificio de Cristo, cuando nosotros hablamos la palabra de Cristo, estamos haciéndolo manifiesto a Él. Tú lo estás viendo, pero no están haciendo nada las personas, muchos de eso. ¿Eres tú uno de esos? Quizás eres como Pedro, que mira de lejos pero no se compromete. O quizás eres uno de esos que escucha pero ayer quedé un poco frustrado porque tenía mis invitados para el evento de jóvenes, 2 pelados del colegio. Y me dijeron, me pareció muy interesante eso. Sí, profe, pero hay que pedirle permiso a mis papás. Yo, bueno. Y listo, yo llamé, me dieron el teléfono, llamé a los papás. Y los papás, sí, claro, profe, déjenlos, llévelos. Y el primero me dijo, ¿a qué hora es? A las 5:30. Es que tengo partido. No vino. Y el otro me dijo la mamá, sí, ya le digo. Y timbré y no me contestaron. Y cuento ese ejemplo solo por una razón. Porque hace 8 días dijimos acá, trae a alguien. Invierte tiempo en traer un muchacho. Pero muchos escuchan, ven que Dios puede hacer milagros. Ven que sus jóvenes, los jóvenes a su alrededor, sobrinos, nietos, vecinos, necesitan de Cristo, pero no hacen nada. ¿Quién eres tú? ¿Cómo estás? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Eres de los que escucha enseñanza tras enseñanza, predicación tras predicación, pero no pasa nada? ¿Eres tú uno de esos? Examínate. Pero hay algo adicional en esto que estamos mirando de las miradas de los hombres, y es que las miradas de los hombres tienen un efecto. No solamente es el problema que tienen ellos en su corazón, que miran pero no ven, eso es increíble, sino que ellos causan un efecto en las personas. Mira lo que dice ahí, hablando, y vuelvo a recordar simplemente el pasaje. La criada, al verle, fijó en él su mirada y dijo, también ese estaba con él. ¿Y qué pasó con Pedro? Negó. Luego otro lo vio y le dijo, ¿usted estaba con él? ¿Y qué hizo Pedro? Negó. ¿Sabes? Las miradas de las demás personas hacen que muchos vayan atrás. Las miradas de las demás personas puestas en ti te van a afectar. La gente te va a mirar para acusarte. ¿Usted es el cristiano? ¿Usted es el evangélico? Y antes no pasaba mucho porque usted no decía que era cristiano. Ahora que es cristiano, sí. Ahora sí es un problema. Gracias a Dios en el lugar que estamos, aquí no nos molestan por el ruido. No es que hagamos ruido, ¿no? Buena música, eso no es ruido, es música buena, de calidad. Yo doy gracias a Dios por los vecinos que tenemos. Pero hay iglesias que han sido demandadas por sus alabanzas. Y les ha tocado a las iglesias insonorizar, pero como siguen molestando, bueno, ¿cuánto vale su casa? 1.000 millones, ahí sí piden harto, tome, le compro su casa. Y entonces ya después de que compró una, le tocó comprar todas porque ya los demás saben, demandémosle y verá que les toca comprar y comprar caro. Así ha pasado con muchas iglesias. Y es increíble, miren, nosotros aquí al lado tenemos unos vecinos que hacen ruido. Un lugar con ambiente familiar, así lo llaman a eso. Ambiente familiar, recreación y todo, no sé qué. Y ese ambiente familiar termina en peleas y si sé cuánto. Y la música no es tan buena como la que hacemos nosotros. Y la letra es denigrante. Pero eso está a todo volumen.
Y ¿sabe qué es lo más increíble? Que la autoridad civil sí puede venir aquí a pararse y decirle, hágame el favor, pastor, y le baja el volumen a su música, pero a esos borrachos no. Así estén haciendo más bulla. Y uno dice, pero ¿por qué no? Porque ellos saben el problema en que se meten. En cambio los cristianos, a eso sí. Y te van a mirar para eso, para molestarte por el simple hecho que eres ¿qué? Cristiano. Te van a mirar para burlarse de ti. Una de las cosas que yo veo y que ayer veían los muchachos y decía, si ellos logran vencer esa batalla de la mirada, van a entregar su vida a Cristo. Pero muchos estaban, sí, esto que está diciendo este hombre es como el pastor, es importante, pero me están mirando. Y si me están mirando, yo no oro, o yo no levanto mis manos, o qué oso que me vean llorar. Van a mirarte las demás personas y van a producir un efecto en ti de crítica. No solamente acusación, crítica, burla. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que eso también pasa al interior de la iglesia. No solamente los de afuera hacen eso con nosotros, en la iglesia. La que criticó a David porque danzaba efusivamente no fue una cananea, no fue una filistea. Fue la esposa y era judía, pues que ella también debía estar en la fiesta. Y a veces los que más critican son los mismos de la iglesia a los otros de la iglesia, porque los están mirando. Y entonces el que se siente observado, ahora ya, qué oso, ya no hago. Y entonces resultamos negando. Mira, tú no solamente niegas a Jesús diciendo no creo en Él o no lo conozco, lo niegas cuando Él ha cambiado tu vida, pero ahora te da vergüenza danzar. Lo niegas cuando Él ha hecho un milagro en tu corazón y te da ahora pena levantar tus manos al cielo. Lo niegas cuando estás en un momento de comunión y de intimidad con Él y puedes derramar tus lágrimas, pero te da vergüenza que alguien te pudiera estar viendo. Miradas. La mirada tiene poder, ¿no? A Pedro lo llevaron a negar al que él dijo que nunca negaría. ¿Y qué están haciendo las miradas de las demás personas en tu corazón? ¿Qué te están llevando a hacer? ¿Cómo estás actuando? Hay gente que por la mirada de las demás personas no dice la verdad. No reconocen sus fallas. Como si se pudieran ocultar, como si nadie más fallara, como si hubiera en este mundo alguna gente perfecta. La mirada de las personas sentirse observados los está llevando a convertirse en hipócritas, en falsos. ¿Qué estás haciendo en respuesta a las miradas de los demás? Te están mirando y te van a seguir observando. Aquí sale lo de la película, alguien nos mira, ¿no? Sí, alguien te mira y muchos te miran. Satanás también te observa y él sabe que somos susceptibles a las miradas y entonces va a molestar, él sabe. ¿Qué estás haciendo tú? Fíjese, Pedro mira de lejos sin compromiso. Otros y otros son susceptibles a lo que miren, los miren. Pero hay una mirada adicional que quiero que miremos, es una mirada adicional que quiero que miremos, válgame la redundancia, y es la mirada del Señor Jesús, la mirada a Pedro. Dice versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, en los primeros versículos está viendo a Jesús de lejos. En los siguientes versículos, en la mitad del relato, es llevado a negar. Bueno, digo llevado, no es que esté obligado. Él lo niega porque ese es su corazón, pero la mirada de los demás lo está colocando en una situación difícil. Ahora es el que niega. Pero qué situación tan terrible
que tú niegues y esa persona a quien tú negaste te voltee a mirar. Quiero que usted imagínese eso, el patio. Era de noche. Era un momento, bueno, no tan de noche, ya era más bien como amanecido de día un poquito. Imagínese que está todo el tumulto. Pedro dice, yo estoy de lejos, estoy con él, pero él no me ve. ¿Cómo se va a fijar en medio de todo esto? Y después de todos esos golpes y después de todo lo que le ha pasado, ¿cómo se va a fijar en mí? Esas cosas pasan por la mente ¿de quién? De Pedro, y pasan por tu mente. ¿Un pecado? No, Dios no se fija en eso. Eso no lo está viendo Dios. Si hoy levanto mis manos al cielo, pues qué bueno que me vea. Hoy no las levanté, no, hoy no se fija Dios. Hay como tantos aquí en la iglesia que si la están levantando, Dios no me mira. Pedro está pensando de la misma manera. Después de que le han dado 3, 4 bofetadas, azotes al Señor Jesús, que lo han lastimado, etcétera, Pedro dice, ahora sí que menos me va a mirar. Y niega. Él está camuflado, escondido entre la multitud, allá donde nadie lo ve, como cuando uno se hace detrás de una persona. Así está Pedro. Y de repente niega la tercera vez y lo que pasa es que lo está mirando el Señor Jesús. Y dice ahí Lucas, y eso es increíble, y el Señor lo volteó a mirar. ¿Qué habrá pensado Pedro en ese momento? La respuesta la sabemos, dice, lloró amargamente. ¿Qué mirada? Mire, si hay una mirada que mata, es esa mirada, Dios mío. ¡Ay! No. Y uno lee esa historia de Pedro, uy, no, que lo mire Dios, pero es que Dios te está mirando a ti. No solo miró a Pedro, Dios te mira a ti cuando tú le niegas. Cuando tú estás en el trabajo, que te ríes de los chistes vulgares o que maldices. Cuando mientes, Cristo te está mirando. Él te está mirando. Él te está observando. Si nosotros entendiéramos y pudiéramos comprender esto y llevarlo aplicarlo a nuestro corazón a tal punto de entender que nuestra vida se vive bajo la mirada de Dios, tu vida y tu motivación para la santidad sería diferente. Pero hay creyentes que creen que no son observados. Los mira la gente, los mira Satanás, pero también Cristo te está mirando. Él te está observando. Pedro se creía entre la multitud. Pedro dijo, hasta se le olvidó lo que me dijo. Pero no, en medio del dolor, en medio de la tortura, todavía el Señor Jesús tuvo un momento para mirar ¿a quién? A Pedro, directamente, para que él fuera consciente de, te estoy mirando. Entonces pasa que en el colegio, así como uno está en la clase y entonces hay uno que está por allá molestando y uno le dice, oiga, joven, o señorita, se hacen los que no. Entonces uno como que le mira, le busca la mirada, que es que lo estoy viendo. Y así hay muchos cristianos que se hacen los que, cuando Cristo los está viendo, Él te está viendo. Cuando tú pecas, Él te ve. Cuando tú fallas, Él te ve. Ay no, yo no me imaginaba. Pues imagino, no se lo imagines, que es verdad, Él te ve. Dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice, si aún las tinieblas no encubren de ti, ¿a dónde me meto? No hay posibilidad que nosotros huyamos a la mirada de quién, de Dios, la mirada de Cristo. Y Pedro ahora es consciente de eso. Y por eso la respuesta que él tiene es llorar con amargura. ¿Qué cosa tan terrible? Que tú traiciones y la persona a la que tú traicionaste ahora te mire a ti. Pero hay algo más, quiero que pensemos un poco en la mirada del Señor Jesús. Nuevamente visualice ese cuadro, el patio, como de noche, de día, como así, una cosa así. Y podría estar oscuro porque la maldad estaba ahí en ese momento. El Señor Jesús está entre soldados, muy probablemente esté amarrado, está siendo humillado.
ahora es la burla de todos. Días antes estaba multiplicando el pan, días antes estaba haciendo milagros y la gente, gran Mesías, y ahora lo están escupiendo, ahora se están burlando de él, ahora quieren asesinarlo. Pero él dedicó tiempo a 12 personas. Dedicó tiempo a 12, 3 años de su vida a estar con ellos día y noche, día y noche. Y cuando llegó el momento de la verdad, lo primero que hicieron fue, pero quedó uno, pero quedó. Aunque sea viene, aunque no es como debía estar aquí al lado mío, pero está, por lo menos viene de lejos. Y el Señor Jesús es consciente, allá viene, pero quedó. Canta el gallo. Y él como profeta que era el Señor Jesús sabe, me va a traicionar. Y ya sonó el gallo. Va una. Ya sabe, no se demora la segunda. Y lo traiciona. Aquel que dijo, voy a ir contigo hasta la muerte. Aquel que en el momento en que él iba a ser atrapado sacó una espada y dijo, aquí cortamos cabezas al que se venga. Pues no era necesario cortar cabezas, solamente acompáñame hasta la muerte. No se necesitó que Pedro estuviera atado y torturado para que negara al Señor Jesús, solamente con que le preguntaran. Y el Señor Jesús ahora está completamente solo, abandonado, aún de la persona que dijo voy a morir por ti. Está solo. ¿Cómo mirarías tú si estuvieras en ese caso? ¿Cómo mirarías tú si eres el traicionado? ¿Cómo mirarías tú si eres el que ha sido abandonado? ¿Cómo mirarías tú si es el que está experimentando la soledad, el dolor y ves a ese? Ya no es Judas, aquí el Judas es un Judas, pero el Pedro también es un Pedro. ¿Cómo lo mirarías tú? Y solo podemos hacer conjeturas de esa mirada del Señor Jesús por la respuesta de Pedro y por lo que pasó después. Pero Pedro se sintió acusado. No porque necesariamente la mirada de nuestro Señor Jesús fuera acusatoria, pero él se sintió el peso de su traición. En Juan, Pedro le dijo en el Evangelio de Juan, Pedro le preguntó a Juan, dígale al maestro que le diga quién es el traidor. Y el Señor Jesús dijo, el que moja conmigo el pan, a quien yo se lo dé, ¿y se lo dio a quién? A Judas. Pedro sabía quién era el traidor, ¿cierto? Pedro sabía. Pero ahora él es el traidor. El mismo que metió con el Señor Jesús, que comía en el mismo plato, ahora es el traidor. Él se sintió acusado. Él recordó inmediatamente las palabras, no solamente que lo iba a negar, sino las palabras, yo voy a morir por ti, yo voy a ir contigo a la muerte. Aunque todos se abandonen, dijo Pedro, yo nunca te voy a abandonar. Eso dijo Pedro. Y ahora en la hora de la verdad, acusación, claro. Pero también vio en la mirada del Señor Jesús empatía. Empatía porque el Señor Jesús sabía lo que iba a pasar. Sabía que Pedro lo iba a traicionar. Y entendía de alguna manera su debilidad. Por eso él dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para probarte. Y yo estoy orando para que tu fe no falle. Y una vez vuelto, vengas y confirmes a tus hermanos. El Señor Jesús le dice eso. Porque él ya sabe lo que va a pasar. Pero aún así el dolor de la traición, ahí está, no vamos a pensar que el Señor Jesús, pues ya sabía que le iban a traicionar, no creo que sintiera mucho, no, pues obvio que sintió, sí. Lo mismo que tú sientes cuando eres traicionado, claro. Pero empatía porque vio la debilidad de Pedro y él mismo en ese momento de debilidad está viendo la debilidad de Pedro. Lo entiende. Y finalmente esa mirada también habla de consuelo. Tranquilo. Finalmente Pedro no tenía que morir. El que tenía que morir era Jesús.
Y él entendía, el Señor Jesús entiende esto. Y por eso cuando él vuelve le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro ya no quiere decir que sí porque sabe el compromiso que tiene. Antes era un bocazas que decía cualquier cosa. Ahora, ¿me amas? Tú sabes. ¿Me amas? Tú sabes. ¿Me amas? Tú lo sabes todo. Pues no quiere abrir la boca porque ya sabe el compromiso que le implica eso. Pero él ya ha sido transformado. Mire, ese lloro con amargura muestra el corazón de Pedro dolido al verse observado en el momento de la traición. Y esa mirada de Cristo hoy está aquí también. Te está observando a ti. Y te está diciendo, te entiendo. Y aunque la acusación quizás es lo que sea lo que está llenando tu corazón en este momento y tu mente, Él está diciendo, yo sé, pero estoy para ti. Precisamente para esto he venido, para morir y dar mi vida para ti. Porque te he visto, porque te he conocido. Y dice Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Así que Cristo nos ha mirado ¿desde dónde? Desde que éramos un simple embrión. Él nos ha visto. Y Él sabe lo que somos, Él sabe para dónde vamos. Él sabe los momentos en que tú le has traicionado. Y sigue diciendo, ¿me amas? ¿Me amas? Lo que te corresponde a ti es arrepentirte, cambiar, responder como Pedro, llorar con amargura. Y quizás no es llorar en este momento, pero sí que tu corazón se sienta totalmente compungido por lo que has hecho que no es correcto. Y decir, no te voy a mirar de lejos sin compromiso. No voy a dejar que las miradas de otros me lleven a negarte a ti. Voy a vivir mi vida bajo tu mirada. Eso es lo que Cristo hoy tiene para ti. Y la pregunta es, ¿cómo estás mirando a Cristo? ¿Cómo lo estás mirando? ¿Como un traidor? ¿Como una persona sin compromiso? Y ahora que eres probablemente consciente de que Cristo te está mirando, de que no hay nada oculto a Él, aunque tú hayas pensado y te hayas engañado imaginando que sí hay algo oculto, ahora que eres consciente de eso, ¿qué vas a hacer? Yo te digo lo que debieras hacer, arrepiéntete, hermano, cambia tu vida. Póngase en pie, por favor. Y cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Y piensa en todas aquellas veces en que has creído que nadie te observa, pero Cristo te estaba mirando. Piensa en todas aquellas veces en que has permitido que las demás miradas de las demás personas te controlen. Y entonces dices lo que ellos quieren escuchar. Haces lo que ellos quieren que hagas, negando a tu Señor. Piensa un momento en cómo la mirada de consuelo de nuestro Señor Jesús está acá. Su presencia está acá, pero también su mirada, que no te acusa, te acusas tú mismo porque claro, has fallado, pero Él no te acusa, Él te comprende, Él te consuela y solamente dice, acércate a mí, acércate a mí. En el libro de Apocalipsis, a una iglesia, la iglesia en la Odisea, se recomendó compra colirio,
para que puedas ver bien. Y hoy es el momento propicio para que tú puedas ver bien, para que tú veas lo que debes ver. A Jesús no de lejos, a Jesús no como un traidor. Que sigas el camino con tu mirada fija en Él. Hoy es la oportunidad. ¿Y cuál es ese colirio para ti? Arrepiéntete, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete. Señor, aquí estamos esta mañana. Nos sabemos observados por ti. Y qué bendición que tu mirada esté atenta a nosotros. Qué bendición eso. Pero no queremos ser traidores, no queremos ser personas que te observan de lejos, no. No queremos que la mirada de otros sobre nosotros nos lleve a negarte a ti. No. Por eso estamos acá arrepentidos. Perdónanos, Señor, cuando te hemos fallado, cuando te hemos negado. Perdónanos. 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 Y una vez más ratificamos, queremos vivir bajo tu mirada. Queremos vivir conforme a tu voluntad, bajo tu mirada, Señor. No quites ni apartes tu mirada de nosotros, no apartes tu rostro de nosotros. No nos mires de lejos, por favor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Nos arrepentimos por las veces que te hemos traicionado, por las veces en que siendo traidores ni siquiera hemos sido conscientes de que tú nos estás observando, ni siquiera ahí. Nuestras mentes muchas veces y nuestros corazones muchas veces están totalmente cauterizados. Perdónanos. Y una vez más rendimos nuestra vida a ti. Rendimos nuestro corazón a ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por tu fidelidad. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre de los cielos, por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén.